16 minutos de las 20 horas. Buenas noches, señora, señor, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy, en este espacio, vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con lo que se recuerda hoy, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un tema sensible, pero que hay que abordarlo. Tiene que ver con el mensaje que emiten desde la OMS este año, hablando acerca del trabajo y el acompañamiento para las personas pacientes que principalmente presentan un cuadro de depresión. ¿Cómo detectar eso y cuáles son los factores en el entorno que influyen? Para el efecto, hoy tenemos a nuestra invitada que prácticamente ya es de la casa. Estamos hablando de la licenciada Marian Piñanes, psicóloga clínica, que nos va a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con las redes sociales, cómo incide nuestra autoestima, todo lo que tiene que ver con esta herramienta que es útil tecnológicamente, pero que en cierto modo también en los jóvenes incide muchísimo en su autoestima. Y por otra parte también acerca de algunos factores y síntomas que podemos detectar en los jóvenes con respecto a la depresión, que vendría a ser la antesala de lo que es el suicidio, lamentablemente. ¿Cómo estamos, licenciada? Buenas tardes, bienvenida nuevamente. Buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, realmente se conmemora un día demasiado importante. Nosotros tenemos casos de intento de suicidio y suicidios casi cada día. Sí. Casos que se publican, otros no. Realmente no es tan recomendable publicarlos, ya que la persona que está pasando por un cuadro de depresión, sí, a veces se siente un poco alentada cuando se publican estos casos a seguir haciendo intentos. Por eso es un tema muy delicado, sí, a tratar un poco con pinza, pero es importante estar atentos, por sobre todo a los niños y a los jóvenes. Y lo que tiene que ver con el mensaje, licenciada, que estaba sondeando un poco acerca de lo que tiene que ver con lo que se recuerda hoy de la prevención del suicidio, es dejar de tenerlo como un tabú y hablarlo, porque sí, dicen que la comunicación es el mejor antídoto para lo que es el suicidio, que si bien conlleva demasiados factores, incide en muchas cosas, entre ellos lo que habla de la autoestima, y por eso tratamos un poco de apuntar también a lo que es el tema de las redes sociales, sí, que muchas veces empieza por ahí, ¿verdad? Sí. Así que vamos a empezar hablando de la influencia de las redes sociales, principalmente en los jóvenes, y hablamos de adolescentes, licenciada, entre 12, 15 años aproximadamente, que están prácticamente formando su carácter. ¿Podría incidir en ellos, en su autoestima, lo que se da en las redes sociales, licenciada? Totalmente. Nosotros tenemos que saber que la autoestima es el capital más preciado que tenemos los seres humanos. Y como los adolescentes entre 13 años que van iniciándose, o sea, salen de la pubertad para entrar en la adolescencia, están construyendo su identidad. Sí. Y entre los 0 a 5 o 6 años, la mirada de papá y de mamá es demasiado importante para la construcción de la autoestima, pero luego, hoy día, en este siglo XXI, pasa a ser el tema de la comunicación dentro de las redes sociales. Yo te cuento que de repente recibo en el consultorio adolescentes que están tristes, que están deprimidos porque no se le pone like, no se le pone me gusta a sus fotos, o porque no se comparten sus fotos, o porque no tienen tantos seguidores. O sea, es como que está regido su autoestima por la cantidad de seguidores, de likes y de cantidad de interacciones que ellos pueden llegar a tener en las redes sociales. No solamente lo que es Instagram y las otras páginas, sino también en el tema del WhatsApp. Nosotros tenemos sí, una cuestión que tenemos que saber hablar un poco de lo que es la ansiedad y el estrés como la antesala a una depresión. Nosotros tenemos algo que se llama ahora efecto microondas. ¿Qué significa eso? Que queremos todo ya. O sea, los adolescentes si tardan un poco en responderle, me dejó en visto, es como que eso le causa ansiedad. Es como que la respuesta tiene que ser inmediata, las emociones a través de los emojis son transmitidas. Y los adolescentes hoy pierden esa capacidad del feedback y del contacto visual y del hablar directamente. Hasta hay estudios científicos que se han hecho que hay adolescentes entre 14 a 16 años que no se animan a decir cosas cara a cara, cosas que están diciendo por escrito en WhatsApp, no se animarían a decir cara a cara, sí, porque es muy fuerte, porque se esconden detrás de la pantalla. Y cosas que ellos comparten entre ellos, entre fotos, videos, porque la red social que más se consume entre los adolescentes en realidad es el YouTube,
en donde ellos comparten videos, algunos tienen sus canales, sus cuentas, sus cuentas, sus canales, y van subiendo sus videos y van interactuando. Y ya es como que si no tienen los likes, los seguidores, cantidad de seguidores, es como que a ellos les genera ansiedad y es una situación muy estresante. Y quiero hacer hincapié en ese aspecto que estás mencionando, licenciada, y que presten mucha atención en casa, principalmente los padres de adolescentes, porque pareciera ser una cuestión sin importancia. Saber que mi fotografía no tiene la cantidad de me gustas que tiene, por ejemplo, mi amigo. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué yo no estoy recibiendo la misma cantidad de me gusta? Ya trabaja en mi mentalidad. O sea que algo que pareciera ser sin importancia ya repercute, licenciada. Sí, no solamente repercute los likes, sino también la vida perfecta que algunos tratan de transmitir. De aparentar. En las redes sociales. Eso ¿verdad? puede generar un cierto vacío, licenciada. ¿Cómo No sería solamente eso? vacío, o sea, genera de repente en otros adolescentes, hasta inclusive adultos, envidia, rabia. Y en realidad... Todo tipo de emociones. Todo tipo de emociones que muchas veces no es orientado y no es, digamos, administrado correctamente. Entonces es algo que ellos van encapsulando, ¿verdad? Y como mantienen tantas horas consumiendo... Lo tenemos a la mano, licenciada, todo el tiempo, ¿no? Yo creo que ya es parte del cuerpo muchas veces. Por eso extensión. que nosotros tenemos que hablar de dos terminologías, de dos palabras claves para prevenir no solamente depresión, sino adicción a las redes sociales, porque la adicción también puede producir depresión. Y dos palabras claves que tenemos que tener en cuenta es el control y la dependencia. O sea, si controla tu vida y si sos dependiente de las tres pantallas más importantes, digamos, que es la tablet, el celular, el televisor, entonces quiere decir que te podés volver adicto y dentro de esas adicciones puede ocurrir una depresión. Ahora, licenciada, desde tu punto de vista como profesional, como experta en la materia, ¿se puede decir que el avance de la tecnología, menos en este aspecto que tiene que ver con las redes sociales, impactó en gran manera de forma negativa en la vida de los adolescentes? Bueno, en realidad la tecnología es muy buena y yo creo que impacta más positivamente que negativamente, pero hoy día hay falta de límites. Hay mucho ausentismo en cuanto a lo que es los padres y los límites. Yo siempre digo que la tecnología es la niñera perfecta, pero la palabra clave en salud mental es equilibrio. O sea, es un poco poner límites en el uso y en la orientación de cómo usar eso. Nosotros sabemos los peligros que corren, que giran alrededor de las redes sociales y la tecnología. O sea, que nuestros hijos de 12, 13 años, que son menores de edad, compartan imágenes o compartan fotos, o compartan mucha información personal, es muy peligroso. O sea, ellos están expuestos. Por eso que un menor de edad que tiene 12, 13 años, no tiene privacidad. ¿Qué significa eso? Si tu hijo de 12, 13 años te dice, no revises mi teléfono, no revises mi historial de YouTube, lo que estoy viendo, porque es mi vida privada. El niño de 12, 13 años no tiene vida privada. No tiene por qué tener. No tiene por qué tener, porque eso tiene que ser supervisado por los padres. Eso ya le tendría que llamar la atención a los padres, licenciada. Le tiene que llamar la atención lo que está consumiendo, porque a veces los chicos consumen en YouTube temas de terror, temas que generan mucha ansiedad y que generan mucho estrés. Yo recuerdo que antes de que viniera la tecnología a nuestras vidas, nosotros, los niños, se sentaban a escuchar cuentos. Hace 20 años le podemos decir. Hace 20 años, ponele. A mí me tocó ser profe también de guardería, en mis inicios como estudiante de psicología. Y es como que le contábamos cuentos a los chicos y ellos tenían que esperar el final del cuento. No había Hoy día ansiedad. no había ese efecto microondas de que ya, ahora los niños ven YouTube, no le aburre pasan al siguiente, Entonces es como una cuestión que genera mucha ansiedad y eso lleva a otras cosas también. Sí, bueno, es lo que decías, que tiene mucho que ver las redes sociales con respecto a la ansiedad. Sí. Lo que tiene que ver un poco también con el inicio de un posible cuadro de depresión cuando tratamos de comparar nuestras vidas con las de otros, cuando pequeños aspectos que parecieran ser insignificantes como los me gustas
también de cierta forma incide nuestra autoestima. O sea que todo esto se va acumulando en el interior, principalmente del adolescente que está todavía formando su identidad, su personalidad. Por otra parte también, licenciada, tenemos a la mano el celular. Sí. La facilidad de poder tomar una fotografía o grabar un video y exponer a una persona es sorprendente y es grave, porque no sé si te diste cuenta, yo como usuaria de redes sociales me doy cuenta que cualquiera se vuelve meme hoy día y se lo expone a un escarnio público, y eso evidentemente va a incidir en la autoestima de esta persona, que resulta ser el objetivo de este bullying, llamale. Sí, totalmente. O sea, con la tecnología estamos expuestos a un bullying cibernético, a lo que es el sexting, a lo que es el tema de delitos informáticos. Por eso que yo creo que tanto en los colegios como los padres deben de informarse para poder orientar a los hijos y por sobre todo controlar el uso de las redes sociales, cómo están usando, y poder también acudir a un profesional que los jóvenes sean orientados en el uso. Yo siempre le digo a los jóvenes que van a mi consultorio que las cosas tienen la importancia que uno le da y la gente tiene en tu vida el poder que uno le da. O sea, generalmente yo tengo adolescentes que están muy tristes y muy de repente en su autoestima bajoneados por las críticas o los comentarios que reciben en las redes sociales. A veces suben una foto o un video y reciben críticas y comentarios negativos que a ellos les frustra totalmente. Entonces ahí es donde yo digo la frase, las cosas tienen la importancia que uno le da y el poder que uno le da. Y por otra parte también es la contención que están recibiendo cuando están con sus padres en casa, ¿verdad? Porque ese es un aspecto de la vida cuando estamos en las redes sociales, pero cómo estamos siendo acompañados por papá y mamá en casa. Exactamente, si la única interacción que tiene ese adolescente es en las redes sociales, hay ausentismo de los padres, no hay esa contención. Entonces, obviamente que ese adolescente o ese chico de 13, 14 años le va a dar mera y mucha importancia a las críticas de los comentarios en las redes sociales y a todo lo que va sucediendo ahí. Generalmente las interacciones y las charlas que ellos tienen a través de chat. O sea, tenemos jóvenes que ya no hablan prácticamente, sino escriben. Sí. Yo, licenciada, te cuento que seguramente hay muchas personas que se están sintiendo identificadas en este preciso momento con algunos que otros temas que estamos abordando, principalmente a lo referente en esta jornada. Así que les invitamos a que se comuniquen con nosotros si de por ahí usted es padre, tiene esa preocupación también. Aquí abajo tiene el número, es el 0985-625-000 para alguna consulta, aprovechando que está aquí con nosotros la licenciada, para que podamos interactuar también, sacar algunas dudas con respecto a este tema que tiene que ver con la influencia en la vida de los jóvenes acerca de las redes sociales, que es algo que está a la mano de todos, porque en el móvil mismo tenemos como 5 cuentas abiertas, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, y estamos allí en constante comunicación con el mundo y bueno, expuestos también en cierto modo. Mientras ustedes se comunican con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos con este tema. En el mundo, cada 40 segundos una persona acaba con su vida. Este es el promedio que calcula la Organización Mundial de la Salud, que este 10 de septiembre recuerda el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El Paraguay no es ajeno a esta problemática. Los números rojos alertan a la ciudadanía. Según la Red Mundial de Suicidólogos, en el Paraguay se dan más de 400 suicidios por año. La Policía Nacional contabilizó 458 casos en el 2018 y 219 en lo que va del 2019. Las preguntas son cientos y las estrategias públicas muy pocas. ¿Qué hacer? ¿Qué no? ¿Y cómo salvar una vida? La psicóloga Betty Antar dice que la comunicación, el amor y la salud mental son fundamentales. Comunicarle, ¿verdad?, que se les ama, que es importante su vida. Por otro lado, ya buscar una
ayuda profesional de un psiquiatra que generalmente necesitan ser medicados, pues una depresión que a veces está solapada por una falsa alegría puede llevar a una decisión drástica, como la depresión no solamente es por problemas del entorno, sino que también puede ser un problema de índole químico y el cuerpo está necesitando una sustancia que solamente el médico psiquiatra puede recetar, ¿verdad? Además, es necesario que padres, compañeros, amigos y conocidos estén alerta y presten atención a las decisiones de sus seres queridos y los signos que se ven en el comportamiento. Entrega a su animal para que otro lo cuide, con alguna excusa de que no va a tener tiempo, entrega lo más preciado a personas que creen que van a seguir usando, una guitarra, un artículo que sea de su estimación, ¿verdad? Puede alejarse de las personas, despedirse de alguna manera, diciendo que son importantes para él o lo que sea. Hay indicadores por los que hay que estar alerta. La persona generalmente cambia su hábito de sueño, su hábito de alimentación, su hábito de recreación, su hábito de socialización. Puede estar teniendo un bajón en sus calificaciones, un bajón en su producción laboral y entonces necesita ya una ayuda. Estas son las alertas que tenemos que tener, ¿verdad? Y por supuesto estar cerca del familiar y buscar una ayuda externa. Según la especialista, la alarma debe encenderse cuando una persona falta o participa poco en el trabajo o el estudio, tiene una falsa alegría extrema, depresión o habla recurrentemente de los falsos beneficios de la muerte. Pero no todo depende solo del entorno. La prevención debe iniciar en las instituciones que deben restringir el acceso a los medios utilizados para cometer el hecho, limitar el acceso a plaguicidas y armas de fuego, colocar barreras en los puentes, reducir el estigma existente, concientizar al público y, por sobre todo, capacitar al personal de salud, educadores y policías. Lo primordial es tender la mano y salvar vidas, no minimizar los problemas del otro y recordar el valor que tenemos como seres humanos. Bueno, ahí compartíamos con ustedes un informe hecho a grandes rasgos sobre lo que habla de quitarse la vida, algunos que otros factores a tener en cuenta, si bien como decíamos esto abarca muchísimo más y es un tema bastante delicado. Y hay siguientes consultas, licenciada, que me gustaría hacerte con respecto, por ejemplo, a lo que es el estrés, la ansiedad mencionada vos, que es la antesala de la depresión y en cierto modo la depresión es la antesala de lo que es la conducta suicida. Totalmente. O sea, nosotros tenemos que a altos niveles de estrés, picos de estrés, eso puede derivar en una depresión. Nosotros tenemos que saber que la depresión es una enfermedad, ¿verdad? Es considerada una enfermedad en donde hay falta de dopamina en el cerebro. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es la hormona que hace que nosotros nos sintamos bien. Combinando esto un poco con las redes sociales, está descubierto científicamente que los likes nos crean un poco de dopamina en el cerebro, ¿verdad? Pero realmente la dopamina sana que nosotros mismos podemos generarnos, por ejemplo, a través de la actividad física. ¿Y qué pasa con una persona depresiva? Hay varios factores que influyen, no solamente que la persona esté sumergida en las redes sociales y le dé importancia al internet, sino también el tema de la falta de afecto familiar. A veces hay un factor genético determinante donde la familia, algunos familiares ya padecieron de depresión y esto es como un antecedente familiar y hay que tener en cuenta, así como hay familias que, no sé, tienen hipertensión, diabetes y yo ya me tengo que cuidar porque mi familia... Eso se transmite también porque es a través de la genética, un factor genético que también influye en que la persona pueda llegar a deprimirse combinado con otros factores. Sí. De repente la persona sufrió un duelo, un fallecimiento, una pérdida de trabajo. Situaciones traumáticas. Situaciones traumáticas, bullying en el colegio, rompió con la novia. Se dan situaciones de pérdida, de duelo que se van combinando. El factor genético, más la baja autoestima,
¿verdad? La falta de afecto en el hogar, de contención, entonces eso se combina y la persona puede llegar a tener depresión. Entonces la falta de dopamina es una enfermedad que tiene diferentes síntomas. La dopamina sería una reacción química del cerebro. Es una hormona. Una hormona. Nuestro comportamiento está regido por sustancias químicas cerebrales. Serotonina, dopamina, endorfina son hormonas que regulan nuestro comportamiento, que son hormonas positivas. Sí. La hormona negativa del estrés, por ejemplo, el cortisol, y de la ansiedad es la adrenalina. Y hay que aprender a manejar eso. Nosotros tenemos que aprender a manejar. A veces la persona dice, yo fumo para calmar mi ansiedad, pero esa no es una manera saludable de calmar la ansiedad. Yo puedo calmar la ansiedad con actividad física. Ahora, licenciada, me imagino que mucha gente allí en casa entonces se estará preguntando, ¿cómo podemos hacer para poder controlar eso? ¿Necesariamente tenemos que recurrir a un profesional o podemos hacerlo en casa partiendo ya desde detectar algunas conductas de la persona que probablemente esté padeciendo depresión? ¿Yo puedo darme cuenta de eso o la depresión también se puede ocultar detrás de una sonrisa? Hay un tipo de depresión, porque la depresión como enfermedad tiene también su clasificación y hay tipos de depresión. Sí. La depresión más conocida y más observable a simple vista es cuando la persona, porque es una enfermedad del estado de ánimo. La persona deja de bañarse, preocuparse por su apariencia física, puede tener muchos sueños, somnolencia, puede no comer nada. Tiene síntomas. A querer comer todo. La persona comienza a ver todo negro, a tener llanto fácil, ver todo negro en el sentido de que está muy negativo, muy negativa, con referente al futuro, con referente al presente, nada le gusta, llanto fácil, comienza a decir que la vida no tiene sentido. Generalmente los depresivos tienen frases como quiero desaparecer, o quiero dormir y no despertarme más, o quiero viajar lejos y nunca más volver. Es como que van expresando esa enfermedad, esa tristeza del estado de ánimo. Pero hay también un tipo de depresión que se llama depresión enmascarada. ¿O asintomática se le puede decir que no tiene síntomas? En realidad sí tiene síntomas. Sí, tiene síntomas, pero está enfatizado en otro aspecto. La persona está muy eufórica, sale mucho, come más. Aparenta ser feliz. A veces está muy irritable, pero siempre se dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Su charla es negativa, es como que busca pelearse. Entonces, muy importante es poder ir por lo menos a quitarme la duda con un profesional, ¿verdad? Nosotros los profesionales tenemos instrumentos para poder detectar. Sí. Ahora, licenciada, antes de ir a ese punto que estás mencionando vos, porque también tengo algunas consultas, imagino que también la teleaudiencia quiere saber esto que te iba a preguntar. Vamos a leer algunos mensajes porque ya compartíamos el número al cual se puede comunicar con nosotros para algunas consultas, aprovechando acá la presencia de la licenciada. Este mensaje dice lo siguiente: yo vivo con la depresión hace 26 años, recorrí muchos psiquiatras, gasto millones y acá en Paraguay no existen verdaderos psiquiatras que te hacen regresiones como otros países. Están retrasados en ese sistema. Otra cosa, 50% medicamentos, 50% actividad física, pero todo esto está en uno, dice. Dice este mensaje. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, licenciada? Realmente cada persona es un mundo aparte, yo suelo decir, porque cada persona es producto de su historia. Y muchas veces hay personas que han recorrido diferentes tipos de profesionales, tratamientos, pero no han llegado a ese punto de sanarse. ¿Y a qué se debería eso, licenciada? Mira, para mí el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Y las tres áreas tenemos que desarrollar. Muchas veces hay que armar un programa de actividad física, cambiar la alimentación, el estilo de vida, trabajar un poco con las emociones tóxicas encapsuladas, porque mucho tiene que ver también con la forma de interpretar la realidad del paciente que está con una tendencia depresiva o que ya está sumergido en una depresión. Y también tener la contención espiritual de acuerdo a la creencia que tenga esa persona. Entonces hay que armar
con la familia una red de contención, un colchón afectivo para poder quitar adelante. Pero hay personas también que padecen de una soledad y que no tienen ese apoyo. Yo conozco muchos familiares que le dicen a su familiar depresivo: te haces, estás actuando. Es como que no le creen. Todavía sos dramático. Sos dramático. Dale, reíte, ponete bien. Lo peor que uno le puede decir a una persona que está en depresión es: reíte, dale, ponete bien. Porque esa persona no está así porque quiere, porque decide. Vos sabés que, licenciada, son situaciones tan constantes en nuestra sociedad, en un grupo de amigos, en casa, ponernos adjetivos calificativos. Por ejemplo, sos una amargada. Sí. Nunca luego te reís, nunca esto. Pero ¿sabes qué suelen hacer? Y yo suelo ver, y es lo peor que pueden hacer. Vamos a salir, vamos a tomar. Toman, combinan con drogas. ¿Y qué pasa? El alcohol es depresor del sistema nervioso central. Una persona que está padeciendo una depresión y toma para ahogar sus penas, cae más en la depresión porque ese día está eufórico por el alcohol o por las drogas, pero al día siguiente está totalmente deprimido y sumergido en una depresión, en una soledad. Como que agrava un poco más la situación. Totalmente. No sé, Mariela, si tenemos otro mensaje para compartir, porque hay muchos mensajes, entonces, para ir leyendo los que se pueda dentro de este horario. A ver, hola, ¿a partir de qué edad es conveniente que tenga redes sociales una niña, por ejemplo, licenciada? Bueno, una niña puede tener redes sociales a partir de los 13, 14 años. ¿Verdad? Pero realmente tiene que ser orientado y dirigido. Yo veo... Bajo la supervisión. Bajo la supervisión, porque yo veo las fotos que de repente suben las niñas de 14, 13 años y de repente es con shortcito, vestidito, con la lengua afuera, poses que no son adecuadas, que son inapropiadas, que tiene que ser dirigido por el padre, por la madre. O sea, yo no puedo... Generalmente el adolescente no quiere que su papá o su mamá sea amigo en sus redes sociales. No, le bloquea. A veces le bloquean luego, porque no quiere que vean. Pero es importante poner la regla de que yo voy como mamá, voy a supervisar esas redes sociales. Con condiciones. Con condiciones. O si no, no vayas a tener. Aparte que un niño una niña de 13, 14 años no debe compartir sus imágenes de su rostro, de su cuerpo, porque es menor de edad. Partiendo de esa base es muy importante, porque 13, 14 años todavía no nos sabemos defender mucho ante ciertas situaciones y podemos tener como amigos a pederastas, que existen montones, ¿verdad? O sea, muchos casos en donde se hacen pasar ya tuvimos. Así que entonces, licenciada, la respuesta para este mensaje sería a partir de los 13 para adelante, pero con supervisión. Totalmente, con supervisión, con una orientación en cuanto a qué imágenes sí, qué imágenes no, con un control supervisado por los padres. Y de ser posible, señora, señor, que usted sea amigo en las redes sociales de su hijo. Si le está queriendo ocultar algo, a usted le tiene que llamar la atención. Otro mensaje tenemos, Mariela. A ver, buenas noches. Las redes influyen en los adolescentes, pero por eso es importante que los padres o tutores tengan especial cuidado, no solamente cuando aparecen síntomas de depresión, sino acompañar siempre para prevenir la depresión, que es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, el afecto es un gran remedio. Guzmán Galeano nos escribe esto. Sí, totalmente. Es cierto lo que dice este televidente. Es cierto, porque realmente nosotros necesitamos entre 3 a 4 abrazos por día. ¿Sabías que el abrazo genera oxitocina? Que otra hormona. Me gusta ese tema de la reacción. Oxitocina, que es una hormona que nos hace bien, que nos sana. Un abrazo. ¿Qué efecto genera? Una calma. Calma, seguridad, paz, tranquilidad. Genera un montón de sensaciones positivas. Nosotros, los seres humanos, nacimos seres sociales y seres que necesitamos el contacto físico. El afecto y el contacto físico necesitamos. ¿Y qué pasa ahora con el tema del internet y las redes sociales? Que ya no hay contacto físico, que ya no hay ese contacto. Los padres se comunican por WhatsApp con sus hijos dentro de la casa. En la mesa. En la mesa, es tan dentro triste de la ver casa. eso, cuando se reúne toda la familia para compartir la cena, el almuerzo, y ver que muchos están apurados por salir de la mesa, por estar chateando o por estar en las redes sociales. ¿Querés prevenir la depresión? Dale 3 a 4 abrazos a tu hijo por día, a tu esposo, a las personas que están
a tu alrededor. Necesitamos de ese contacto físico, del contacto visual y del hablar cara a cara, porque somos seres sociales, seres humanos de carne y hueso, y necesitamos como alimento diario alimentar la parte afectiva. Un buen consejo ahí de paso también con respecto a este tema. Tenemos más mensajes. A ver, antes de hacerle la siguiente consulta a la licenciada. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Tengo un nieto de 16 años que ha cambiado mucho. Ya no podemos con él. Está con su celular hasta la madrugada. Hasta su religión cambió. Todo dice que es ateo. Es muy preocupante su forma de ser. Hay veces que nos dice que ya dentro de nada descansa, o sea, dentro de muy poco seguramente descansaremos de él. Es muy bueno, pero hay momentos que parece que no es él, es otra persona. Si me pueden ayudar con algún consejo, gracias. Bueno, realmente entre los 14 a los 16 años, el adolescente está construyendo su identidad y va a haber cambios. Pero así como dice el zócalo acá del programa, la influencia en los jóvenes. ¿Quiénes están influyendo hoy día en los jóvenes? Los youtubers, por ejemplo, son los que influyen en los jóvenes. Y yo estoy viendo una cantidad de jóvenes que acuden a mí con este tema de que son ateos, de que van, de repente sus familias tienen una creencia católica, por ejemplo, o evangélica, y ellos van cambiando. Pero por algo lo licenciada, influencers, youtubers, y es como que ellos comparten más tiempo viendo estos videos y obviamente que les va a influir. Así como señor, señora, nosotros nos alimentamos todos los días, alimentamos nuestro cuerpo y podemos alimentar de comida saludable y de comida chatarra. Nuestros jóvenes hoy día están alimentando su mente y su alma en las redes sociales y en el tema de con los youtubers y los videos por YouTube. Entonces nosotros es como una competencia que tenemos los padres entre lo que es el internet, la influencia de la tecnología y lo que es el afecto. O sea, ¿quiénes van a tener más autoridad en la vida de los jóvenes hoy? Obviamente que van a tener donde los jóvenes estén más tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué hemos perdido los padres autoridad en la vida de nuestros hijos? Primero, porque no cumplimos lo que prometemos. Hoy día le tenemos miedo a nuestros hijos, tenemos miedo justamente del suicidio, tenemos miedo, pero si estás segura como mamá, como papá, que le estás dando el afecto, que le estás dando todo lo que él realmente necesita y no solamente estás llenando con cosas materiales, tablet, celular, computadoras, redes sociales, ilimitadamente, wifi de no sé cuántos gigas para que esté ahí y te deje tranquilo. Obviamente, yo sí voy a tener miedo al suicidio, pero si le estoy dando el afecto, la atención que necesita, no voy a tener miedo a que desarrolle una depresión. Así que, licenciada, entonces haciendo un resumen para este mensaje, se puede decir que este chico está en esa etapa del desarrollo de su identidad y de por medio está la influencia de las redes sociales. Exactamente, yo estoy segura que a lo mejor este joven de madrugada y todo está consumiendo este tema de los youtubers y los videos. Entonces es importante poder hablar con él, tratar de crear un vínculo y si se rompió ese vínculo, tratar de restaurar ese vínculo. Espero que le sirva a este televidente que se comunica con nosotros. Tenemos mensajes, licenciada, están lloviendo los mensajes porque evidentemente es un tema bastante interesante y bueno, tus respuestas súper atrapantes en torno a esto, ahora bastante puntuales. Hola, estoy viendo el programa desde Ñacundaí, Alto Paraná. Tengo 23 años y hace un año que me diagnosticaron ataque de pánico. Quiero saber cuánto tiempo duraría un ataque de pánico. Bueno, vamos a explicar qué es un ataque de pánico. Así como hablamos que la ansiedad y el estrés son la antesala de la depresión, nosotros tenemos que saber que el ataque de pánico es un tipo de ansiedad. Así como la depresión es una enfermedad del estado de ánimo, el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, donde se da un conjunto de síntomas, donde la persona comienza a tener palpitaciones, comienza a tener sudoración, comienza a tener una sensación de que se va a morir, comienza a tener una sensación de que se va a volver loco o loca. ¿Por qué se genera eso, licenciada? Es un trastorno de ansiedad, hay disparadores de ansiedad en su ambiente. A veces discusiones familiares son un disparador de ansiedad, a veces problemas en los exámenes, rendimiento escolar. Todas las personas tenemos disparadores de ansiedad, pero nosotros debemos de aprender a manejar esa ansiedad. ¿Y detectar? Detectar, claro, cuáles son esos disparadores. De repente para mí puede ser un disparador de ansiedad mi trabajo, qué sé yo, mis hijos, el tráfico, un disparador de estrés, de ansiedad. Pero yo tengo que poder identificar esos disparadores
y poder administrar, a ver cuál puedo evitar y cómo canalizar también la ansiedad. Nosotros tenemos 3 problemas fundamentales en nuestro país en cuanto a lo que es el comportamiento. Uno, que tenemos una vida sedentaria. Y una de las formas más saludables de canalizar la ansiedad, y si esta persona de 23 años se quiere curar del ataque de pánico, tiene que hacer actividad física. ¿Algún deporte? Algún deporte, salir a caminar, respirar el aire afuera. Estar en contacto con la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza. Hay otra forma que dice, nos curamos hablando, ¿verdad? Nosotros no nos vamos al psicólogo solamente para contarle nuestras cosas, nos curamos hablando. De repente tenemos emociones encapsuladas y esas emociones encapsuladas se somatizan, se convierte en forma de ansiedad, se convierte en gastritis, en úlcera, en dolores musculares, se convierte en angustia, ¿verdad? Porque generalmente el que tiene ataque de pánico tiene angustia. Sí, exacto. Entonces, se debe identificar los disparadores de ansiedad y se debe hacer un programa para canalizar esa ansiedad. ¿Y cuáles disparadores se puede evitar? O sea, se hace todo un tratamiento. Un mensaje más antes de ir a la pausa, a ver qué dice este televidente. Buenas noches, muy lindo el programa, ojalá haya más programas más en los canales para debatir estos tipos de temas y ayudarle más a los jóvenes que necesitan de más psicólogos. Gracias, dice este mensaje. Bueno, gracias a este televidente por hacernos llegar su mensaje. Así que enseguida vamos a seguir hablando más sobre esto, pero tenemos que hacer una breve pausa y ya retornamos con más de puntos de vista. Minutos de las 20, estamos de regreso hablando de un tema bastante importante que tiene que ver con lo que se recuerda hoy en la fecha, el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, algunos factores, aspectos y por ahí algo que usted pueda tener en cuenta en casa, principalmente si tiene hijos, adolescentes o alguien de su entorno que por ahí usted pueda ayudar. Para eso le tenemos aquí a la licenciada Marian para que nos pueda hablar un poco más acerca del tema y seguimos leyendo algunos mensajes porque te cuento, licenciada, que nuestro mensajero está por explotar porque a la gente le interesó el tema y tienen consultas. Buenas noches, excelente el programa, todas las explicaciones son ciertas e importantes. ¿Cuál sería la estrategia para este tiempo? Soy Oscar Viveros Roa de Cazapá. Sí. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende sí. la pregunta porque realmente nosotros debemos de sentarnos a analizar una estrategia. Y para dar inicio a una estrategia que voy a sugerir es dar una palabra clave. La palabra clave es equilibrio. Tampoco es quitarle a mis hijos las redes sociales ni aislarle de la tecnología. No ser drásticos. No, ningún extremo es bueno porque la tecnología también es buena, también estimula. Nosotros tenemos habilidades cognitivas y habilidades afectivas, por llamarle de alguna manera. Y ellos desarrollan también sus habilidades cognitivas, su inteligencia, su atención, su memoria, su percepción, su lenguaje, también sus habilidades sociales. Pero es importante determinar la palabra clave, equilibrio. Todo tiene que ser equilibrado en la vida. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Esa palabra yo tengo que tener en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que, si yo quiero prevenir la depresión en mi hijo, yo tengo que tener contacto con ellos, conocerle a ellos. Justamente, yo soy mamá de 4 hijos y yo siempre digo, ¿será que yo sé el color preferido de mis hijos, sus gustos preferidos? Entonces me voy como que le hago una entrevista porque quiero conocer el mapa afectivo de mis hijos, qué les gusta, qué no les gusta, ¿verdad? Pero generalmente ahora las relaciones parecieran ser que frías. Tenemos islas dentro de la casa, no hay conexión, hay una frase que dice estamos juntos pero no estamos conectados. Y decía una frase que escuché no sé dónde, decía que las redes y el internet le acerca a la gente que está lejos y le aleja a la gente que está cerca. Muy cierta, por cierto, la frase. Muy cierta es la frase. Ahora, licenciada, antes que termine el programa, yo sé que usted ahí en casa seguramente se pregunta con respecto a los costos, porque hacemos tanto hincapié en ir a consultar con un profesional, recibir ese acompañamiento, pero ¿está al alcance de todos o no ir a terapia? Porque de acuerdo a un sondeo que hice, en una consulta me alcanza 150.000 guaraníes aproximadamente. Esto evidentemente no está al alcance de todos, licenciados. Entonces, ¿cómo podemos hablar
de un acompañamiento con un profesional en estos tipos de casos si es que no está al alcance de todos, licenciada? Realmente, yo siempre digo que uno tiene que recurrir al profesional y hablar también de su condición económica sinceramente. Porque es una realidad. Porque es una realidad, ¿verdad? Es una realidad y una realidad también que el profesional, digamos, un ser humano también, y que puede abordar hasta cierto punto y hasta cierta cantidad de pacientes. Pero yo siempre digo que hay que acercarse, hay que hablar de la realidad también económica, y hay muchísimos profesionales de buen corazón, así como hay también profesionales en las instituciones que hoy día están trabajando y se están en forma gratuita. Ahí en ese punto que está mencionando, porque estamos hablando de psicólogos profesionales que ofrecen el servicio privado, porque tampoco podemos dejar de mencionar que en los hospitales públicos ya no dan abasto. Exactamente. O sea que estamos ante esta realidad con tantos casos. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Sí, no, y justamente por eso digo, si hay un caso grave, yo siempre digo, hay muchos profesionales de buen corazón que pueden hacer, hasta a mí me ha tocado trabajar hasta por canje, digamos, ¿verdad? Con el objetivo de ayudarnos, ¿verdad? Yo siempre digo, me gustaría trabajar por el amor así puro, porque amo mi carrera, ¿verdad? O sea, que, licenciada, en el caso que yo me acerque y te diga, licenciada, yo necesito hablar con usted, pero no tengo nada, ¿se podría dar esa posibilidad? Claro que sí, dependiendo de la gravedad y de la veracidad también del caso. No le quiero hablar nomás y qué sé yo, realmente tiene que ser un caso de diagnóstico, por ejemplo, de depresión, que yo vea que es un caso urgente y no tengo la posibilidad. Claro que sí, ¿verdad? Es acercarse, pero no duden. Todo es una cuestión de hablar, ¿verdad? Es una cuestión de hablar. Tenemos más mensajes, porque llegan muchos y queremos seguir leyendo. Estoy constantemente con miedo a padecer alguna enfermedad. ¿Cómo puedo afrontar? Muy interesante el programa. ¿Esto sería ansiedad, licenciada? Sí, a veces, ¿verdad? El miedo a padecer una enfermedad, a veces hay una hipocondria también, a veces que yo escucho síntomas y creo que tengo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la autoestima, con la inseguridad y algunos conflictos que se van generando desde la infancia. Es importante analizar, ¿verdad? De dónde nace ese miedo. Nosotros tenemos que saber diferenciar qué es el miedo, qué es el susto y qué es el pánico. El susto es un mecanismo de defensa y de supervivencia natural. Por ejemplo, entra un tigre y nos asustamos, ¿verdad? Y es un mecanismo de defensa que hace que sobrevivamos al ataque de ese tigre. Pero el miedo tiene que ver con que yo me imagine que el tigre va a entrar. Entonces, el campo no ocurrió en la realidad. Entonces, el campo de batalla es mi mente. Entonces se trabaja en ese campo de batalla que es tu mente, que es lo que te estás imaginando, porque... O sea que en este caso vamos a decir que se está anticipando. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, todo lo que alimentes crece. Entonces si yo alimento la idea, va a crecer y me va a aplastar. Entonces es muy importante trabajar en este campo de batalla. Bueno, ahí tenemos otro mensaje, me menciona la producción, muy interesante, también vamos a compartir. Hola, gracias por tan interesante programa. Por favor, sugerencias básicas para contener a una familia que ha sufrido el suicidio en la casa o un miembro ha intentado. Sí, eso también es muy importante, porque a veces toda una familia está padeciendo el duelo, el dolor, porque duelo, la palabra duelo viene de dolor, justamente porque duele el dolor de la pérdida de un familiar de esa forma, en esa circunstancia, y los sentimientos a veces de culpa que invaden y la impotencia es muy grande. Entonces es muy importante la contención espiritual y también profesional. Es importante acudir al profesional para que se le oriente en cómo se va a hacer la contención de la familia, porque dependiendo de cómo ocurrió, qué edad tenía la persona, qué lugar, si era un hijo, si era un familiar, o sea, muchos factores, información falta, o sea, dar unos tips así de contención así, sin tener mucha información, es muy difícil. Ahora, licencia, antes de cerrar el programa, teniendo en cuenta que ya tenemos poco tiempo, ¿se puede hablar de suicidio sin tener miedo a una reacción de psicosis en la sociedad? Sí se puede hablar, sí se puede hablar, realmente darle esperanza a la persona que está padeciendo una depresión. Acordate que no estás en un pozo, si estás en una depresión no estás en un pozo, estás en un túnel. Es oscuro, es frío el camino, pero agarrados de la mano podemos salir a la luz.
Qué lindo, muy lindo todo lo que dijiste, licenciada, en serio, la verdad que estamos todos atentos a vos, sé que la televidiencia también le gustó muchísimo todo esto. Nos quedó corto el tiempo porque quisimos hablar más, pero te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por venir una vez más, ya sos de la casa como lo decía, así que si ustedes tienen más consultas o por ahí quieren un turno con la licenciada Marian, pueden hacerlo al número que está allí abajo, 0981-788-638, lastimosamente ya tenemos que cerrar el programa, la edición de hoy. Gracias, licenciada, por venir. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero de vuelta que me inviten. Como siempre, así será. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.